Así que quiero invitar a este escenario también a la señorita Javiera García, que es coordinadora del Centro de Simulación Clínica de Clínica Las Condes, y también al doctor Julián Varas Cohen, que es director alterno del Centro de Simulación de la Universidad Católica. Exactamente. Entonces, más o menos hacen la idea de que hemos conformado un equipo que tendrá que ser liderado por alguien. Muy bien. Y la idea Aló, entonces es ahí que sí, podamos perdón. comprender o desafiarlo, ¿cierto? A conocer qué tan cerca o qué tan lejos estamos de poder llevar simulación clínica a lugares tan apartados de nuestra geografía como Bisbiri o Balmaceda. Excelente. Bueno, primero agradecer a todos los presentes y también al comité organizador por todo este magno evento. Y hoy en día creo que la simulación ha hecho un gran papel en el concepto de entender que sirve, ¿cierto? Es como raro que hoy en día uno se pregunte si la simulación sirve o no. La gran pregunta es por qué no es obligatorio antes de tocar a los pacientes, por ejemplo. ¿Qué está pasando? Que es una especie de nice to have en vez de un need to have, ¿cierto? Una especie de, es algo, un checklist en un centro hospitalario o eventualmente en una universidad y educación superior, pero no está ocurriendo que es parte, por ejemplo, del checklist de una Joint Commission. Imagínense, antes de tocar a los pacientes, parte de la calidad de la Joint Commission dijera, ¿sabe qué? Usted no puede si no está certificado en simulación tantas horas. O sea, no se permite a un piloto de avión volar un avión, ¿cierto? Sin certificación, no tiene ni un sentido, pero en la salud somos demasiado relajados en eso. Mi primera pregunta para el panel es si podemos reflexionar sobre esto y qué es lo que realmente falta para que por lo menos en Chile hagamos que esto sea una realidad y no solo entonces en que estemos siempre los mismos motivados de siempre presionando a que haya simulación, pero pareciera que el país nos tiene olvidado en un rincón y sobre todo también a nivel de presupuesto. ¿Aló? ¿Aló? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. La verdad que quizás yo tengo una visión un poquito más positiva. Sí, estoy de acuerdo que en lo que habló recién en la presentación, no estamos haciendo tantas simulaciones, la simulación está muy concentrada en las universidades, ¿verdad? Donde sí se ocupa para evaluar competencias, etcétera. Pero yo que vengo yo soy de Clínica Las Condes, trabajo en el centro de simulación y hacemos harto simulación in situ. Y me pone bien contenta que dentro de la acreditación nacional nueva que se viene, incorporaron la simulación como un paso obligatorio en unidades críticas que no han presentado en un año, por ejemplo, una emergencia médica. Es decir, si no han presentado alguna emergencia médica, sí o sí tienen que haber una simulación asociada que lleva todo el equipo. Y lo otro que me motiva igual es que la OMS dentro de sus principales puntos de pilares habla sobre esta cultura de prepararnos como equipo y donde ver como el error no individualizado, como dijo recién, sino que ver como o sea, el sistema el que está fallando, por lo tanto tenemos que poner a prueba el sistema, manteniendo la seguridad del paciente. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la simulación. Así que creo que Chile sí está empezando, pero si uno se pone a buscar evidencia, hay mucha evidencia de afuera donde bajan las tasas de o sea, aumentan las tasas de supervivencia, bajan la tasa de mortalidad asociada a simulación in situ, que es donde, para hablar un poco de simulación in situ, es cuando hacemos escenarios simulados con todo el equipo del trabajo en el lugar del trabajo, no en el centro de simulación como tal, sino que en la misma UCI o en la misma sala de urgencia, con todo el profesional que está en turno y con todo el equipo que se ocupa en el día a día. Entonces, creo que vamos un poco
Antes de darle la palabra a Juan Eduardo, la evidencia está claro. La pregunta es si la persona detrás del Excel entiende esa evidencia. La persona que te dice tengo ingresos menos egresos igual margen, y tú le dices el próximo año quiero hacer crecer todos estos entrenamientos, y le dices, pero mira, si se demuestra con evidencias, ¿por qué no los actores no lo consideran obligatorio? Es muy valioso lo que dices, porque en definitiva los altos cargos de las instituciones van a decir, ¿por qué estoy gastando tiempo y costo en algo si ustedes tienen que atender a pacientes, ¿cierto? Estoy súper de acuerdo, pero yo creo que ahí la clave es incorporar a los directores y a los líderes de las instituciones a que sean parte de las simulaciones. Y no solo contarle, mire este paper, sino que participen de ella, hacerlos parte en cómo podemos nosotros en conjunto mejorar el sistema. Súper. Juan Eduardo. Gracias. Yo quizás voy a echarle un pelo a la sopa, que Me lo gusta entretenido eso. de estas conversaciones, ¿no es cierto? La certificación y la recertificación de especialidades médicas es un tema que tiene, digamos, pendiente a las autoridades, porque de la revisión documental se tiene que demostrar, digamos, en definitiva, competencia. En el caso de la especialidad de cuidados intensivos, estamos hablando de adultos, pediatría y neonatología, la simulación puede ser un sistema excelente como para poder demostrar competencia a una población amplia, ¿verdad? Y sin, en el fondo, afectar la seguridad del paciente. Entonces, también me parece que de un problema puede salir una oportunidad. Nosotros lo estamos planteando así a través de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, para que esto se constituya en un recurso. Y ahí aprovechar la capacidad instalada. Clínica Las Condes tiene un excelente centro de simulación, me tocó conocerlo. Clínica Alemana también, METS, tienen grandes centros de simulación. La Universidad Católica también tiene un muy buen centro de simulación. Entonces hay una capacidad instalada que permitiría implementar como parte, digamos, del proceso de certificación, digamos, la simulación. De acuerdo con usted que un paso importante sería implementar al menos el desde exigir una certificación. ¿Lo debemos llevar esto a otros actores, a las aseguradoras, al Senado? Y quizás no somos nosotros los que tenemos que estar pidiendo que esto sea algo por lo que ya llevamos 20 años hablando y que consideramos que sí o sí es importante. ¿Qué haría que un hospital forzara a todos sus individuos a estar certificados, por ejemplo? Bueno, lo complejo de estos sistemas es que muchas veces no presentan resultados evidentes desde el punto de vista financiero y comercial a corto plazo. O sea, esto se ve en años de trabajo. O sea, ¿qué pasó al cabo de un periodo, 2 años, 3 años? Pero esa tiene que ser la filosofía. En este momento se está discutiendo los de un lado y los del otro, sin mencionar nombres para proteger a los inocentes, pero que me están quitando plata, que necesito más plata. Entonces, bueno, ¿cómo se utilizan los recursos? Y ahí yo creo que hay que plantear estrategias que sean sólidas, como para decir, bueno, aquí vale la pena invertir en estos procesos porque al cabo de esta cantidad de tiempo nosotros vamos a tener estos resultados. Este congreso es tremendamente importante como para sentar esas bases. O sea, no hay nada más importante que la seguridad del paciente. Y a partir de eso siguen preguntas que van ampliando la espiral. ¿Cómo yo garantizo la seguridad del paciente? ¿Qué es lo que tengo que hacer para garantizar la seguridad del paciente? ¿Qué recursos tengo para garantizar la seguridad del paciente? Y nos damos cuenta que los tenemos. O sea, enfermería de hace mucho tiempo hace simulación con elementos muy simples, ¿verdad? No es necesario tener grandes inversiones. Y hay que adaptar, como usted también señalaba, las necesidades a lo largo de Chile. Entonces, necesitamos equipos que migren a los diferentes hospitales o necesitamos generar
instructivos, por ejemplo, como tiene la Asociación Chilena de Simulación Clínica, un manual, por ejemplo, para simulación con bajos recursos. Con lo mínimo que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? Pero tenemos que partir por que la simulación sea el estándar, el desde. De acuerdo. Siguiendo en esa línea con accesibilidad a la simulación, hoy en día, ¿qué posibilidades tiene una provincia, alguien que está en Chuchunco, para poder entrenarse de buena forma? ¿Y cómo descentralizamos estas grandes iniciativas que tenemos en Santiago? Sí, me quiero colgar un poquito de lo que dijo de la sociedad de simulación. Existe un manual que tiene el mismo nombre que no sé si lo... Sí, es que eso me refiero. Claro, hay un manual de cómo hacer simulación hospitalaria con bajos recursos. Ese manual está abierto para todo. De hecho, se trabajó también con el MinSal para poder llegar a diferentes hospitales, tienen clases y hay un manual donde es bien, es bien centrado con cómo hacerlo, cómo desarrollar la simulación en los hospitales. Entonces, creo que existe la herramienta, pero algo que creo que es súper importante es como tener esta cultura de excelencia. Si uno se pone a buscar papers afuera, la mayoría de los hospitales que hacen simulación in situ son hospitales de los mejores del país, que lo que buscan no siguiendo ser mejores, sino que buscan llegar a la excelencia. Yo creo que eso es súper importante, y cómo nosotros podemos llegar a ser excelentes es evaluándonos constantemente. O sea, yo estoy cumplo con un indicador, pero ese indicador yo quiero siempre mejorarlo. Y esto es lo que nos da todas las acreditaciones de la Joint Commission, de estar siempre evaluándonos. Entonces, yo creo que tener ese pensamiento de vamos a ver cómo lo estamos haciendo, manteniendo la seguridad del paciente por medio de la simulación. Es decir, vamos a hacer una simulación de emergencia a un paciente stroke y vamos a medir cuánto tiempo nos estamos demorando. Y eso se puede hacer con pacientes simulados. Hablamos un poquito también de costo, y la verdad es que dependiendo siempre del objetivo de la simulación, hay simulaciones que no tienen tan alto costo. Por lo tanto, yo creo que vuelvo a los líderes y a la trinchera también, o sea, los profesionales que están ahí mismo, que son clínicos, que quieren siempre mejorar el sistema, ponerse como a prueba, por decirlo así, por medio de la simulación es algo súper positivo. Y algo que ya mencioné, claro, que hablamos mucho de la seguridad del paciente, pero es algo que también habla la OMS, que es la seguridad del profesional. Con la simulación, que es una charla que van a dar más adelante, que es la segunda víctima, me imagino que todos los que estamos acá, que somos profesionales de la salud, jamás vamos a querer hacerle daño a nuestros pacientes. Y ser segunda víctima es algo súper fuerte, que la simulación puede ayudarnos a evitar los errores que no son individualizados, sino que no es que el humano falle, sino que el sistema le está fallando al ser humano. Y la simulación nos puede ayudar a ver esto, a ver estas amenazas latentes del sistema. Por ejemplo, ¿por qué nos demoramos tanto en administrar un fármaco? ¿Fue que la enfermera no sabía prepararlo? No. Fue porque quizás la jeringa estaba en un lugar donde no debería estar. El medicamento no es uno de los mejores medicamentos para preparar. O sea, la simulación es tan amplia que siempre va a servir para mejorar tanto nosotros como profesionales como el sistema en sí. Sí, yo quería compartir me está acordando un par de experiencias que son anécdotas. Me tocó estar en un seminario en Alemania, en el centro de simulación de Lufthansa, en Frankfurt. Y ellos trabajan, y de ahí yo creo que sacamos algunas ideas de este paralelo con la aeronáutica. Entonces, en uno de los recreos, digamos, de este seminario de simulación en ventilación mecánica, nos llevaron a los simuladores de aviones, ¿eh? Y nos pusieron como pasajeros en una cabina y nos simularon una descompresión de cabina con caída de las máscaras de oxígeno. No recuerdo otra experiencia más espantosa después de uno de los toboganes de Disney.
espantoso. O sea, yo lo único que veía era pues por la ventana, digamos, y me daba cuenta que estaba realmente en el suelo y no a 10.000 pies de altura y en caída libre. Entonces, la simulación tiene esa ventaja de poder generar escenarios catastróficos, podríamos decir, y que la gente se someta a estas situaciones muy, muy extremas y prepararse para situaciones extremas, de manera que si pasa lo peor, van a estar siempre preparados. Entonces, eso es bien importante. O sea, si estoy preparado para lo peor es poco probable que suceda. Entonces, estoy preparado para todo lo que es menos grave. De acuerdo, y siguiendo con su presentación que hizo reciente, ¿cómo la descentralizamos? ¿Cómo hacemos que todos tengan acceso a estos escenarios o a todas las herramientas que hoy promulgamos? Especialmente pensando en regiones que están a más de distancia, lo típico es que están a 1 hora, la más cercana, y que hoy en día, claro, se enfrentan a situaciones complejas muchas veces, pero nadie está cerciorándose de que salgan con las habilidades. Uno asume que sí porque rotan con un currículum oportunista en internados, pero bueno, ¡pum!, te tocó Chuchunco, ¿qué hacemos? Sí, a mí se me ocurre, y es una sugerencia, digamos, para estas instancias, es algo que estamos también promoviendo a través de la Sociedad de Medicina Intensiva, es que hay comités y hay parte de las instituciones, digamos, que son comunes, ¿ah? Como son los comités, digamos, de aseguramiento de la calidad. O sea, en todas las instituciones hay un comité de aseguramiento de la calidad. Entonces, a través de esos comités, que tengan una división, digamos, destinada a lo que es simulación. Y esa simulación, les aseguro que contribuiría de todas maneras al aseguramiento de la calidad. Entonces, es a partir de una instancia que ya está formada, no es crear algo nuevo. Porque, como tú decías, no es inventar la rueda, hay que aprovechar los recursos con los que se cuenta, ¿ya? Pero el esfuerzo está por implementarlo porque la gente no tiene tiempo, no tiene recursos, qué sé yo, y muchas veces se restringen, digamos, un margen operativo, y ahí hay que ampliarles el horizonte. Hay que decirle, mira, tenemos esta posibilidad y ahí, bueno, todos los que trabajamos en esto a disposición, digamos, para ayudar en lo que se requiera. Me gusta esa respuesta, por favor, sí. Yo creo que igual va un poco también de descentralizar, por ejemplo, estas actividades. La Sochimi hace, y bueno, la Sochisim también de simulación. El congreso anual se van turnando, o sea, al norte, al centro, después hacia el sur. Quizá es responsabilidad de las sociedades científicas incorporar a estas áreas que son más descentralizadas y darle las herramientas necesarias y claramente yo creo que es un trabajo de todos igual. Nosotros igual hemos dado, en el equipo de simulación de la clínica, hemos dado asesoría a Rancagua, a diferentes partes de... creo que es un trabajo de todos y a veces puede que sea falta de tiempo, la gente, los trabajadores están full atendiendo pacientes, pero también de falta de conocimiento en el sentido de que hay una herramienta que existe y que la podría utilizar, pero no sé cómo. Por lo tanto, siento que sí, las sociedades, nosotros mismos, tenemos la responsabilidad de un poco llegar a esos lugares donde no llegan a estos puntos de encuentro y de conversación para poder darles una mano y ayudarlos a que comiencen a hacer simulación. Sí. A ver, ¿quiénes de acá del público son de regiones? Espectacular. Yeah. Una de las cosas que siempre me pregunto es por qué en la salud se dio este discurso de que debemos entrenar low cost versus máxima gasto en el entrenamiento que requiere un profesional que se va a enfrentar a un paciente. Cuando uno se entrena como músico, por lo general no es barato. Como deportista es aún más caro. Pregúntenle a cualquier jugador de fútbol si es que su familia no hizo el esfuerzo para llevarlos a entrenar, comprar los zapatos, estar todo el día haciendo para que queden seleccionados y sean los mejores. Y sabemos que el 90% de ellos probablemente ni siquiera quedan seleccionados. Pero en la salud es como
no, es que simulación, mira, sí, la verdad, ¿por qué no piensas si esta manzana es un pulmón y le entierras esto que, pero piensa que es una aguja, ¿ya? Entonces, tenemos un paradigma que viene de dónde para decir que tenemos que entrenar con el desde, si es que realmente buscamos la seguridad de los pacientes. ¿Qué opinan de todo lo que les estoy diciendo? Y otro pelo a la sopa, el tiempo destinado a lo que es capacitación también es difícil de lograr. O sea, piensen ustedes, yo he estado hablando de las unidades de paciente crítico. El turno que sale de turno, tuvieron un turno de aquellos, ¿ya? 3 ingresos, todos se descompensaron, nos faltaron insumos, o sea, lo único que quiero es irme para la casa. No, sorry, se tiene que quedar a capacitación, simulación. ¿Quién se va a querer quedar? Entonces, la primera pregunta, a ver, ¿es mi horario? ¿Me lo van a pagar extra? ¿Sí o no? En eso estoy contando en base a experiencias reales que nos plantean justamente los jefes de servicio. Oye, la gente va a venir de la casa feliz, contento, voy a venir de mi casa. Entonces es una complejidad que también hay que enfrentar. O sea, destinar recursos necesarios como para una capacitación efectiva. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan. De hecho, bueno, contarle un poco la experiencia de nosotros. Generalmente nosotros lo hacemos en turno, no lo hacemos saliente de turno y lo hacemos con las personas que están ahí mismo. No los hacemos venir de su casa en un día libre. Y lo otro es que, para contarle, al principio cuesta, es verdad. Es difícil instaurar una cultura de simulación, pero ya instaurada es súper fácil seguir. De hecho, a nosotros nos pasa que ahora como la institución desde el 2017 más o menos que hacemos simulaciones in situ, y ya ellos mismos piden en el levantamiento de necesidades educativas que se hace de forma anual, ellos mismos piden simulación de emergencia, simulación de pacientes agitados, de agitación psicomotora peligrosa, etc. Entonces, yo creo que es un desafío para alguien que está empezando recién. A nosotros nos costaba mucho, nos miraban con cara fea, no querían, pero al final ellos mismos se dan cuenta que esto va a ser tanto para seguridad del paciente como ellos sentirse más seguros de la atención que tienen con los pacientes. Pasa que en la unidad para contarles un poco, la unidad de intensivo, hay un nivel de burnout bien alto por el paciente psiquiátrico. Porque no, el intensivo está acostumbrado a tener al paciente sedado, ordenadito, con las bombas etiquetadas, todo. Y el paciente psiquiátrico es otro tipo de paciente que se agita, que te insulta. Entonces había un nivel de estrés bastante alto. Entonces, en este caso nos costó un poco hacer las simulaciones, pero al final fue, no, ya, como que bajó el estrés en ellos y ellos mismos dijeron así, le hablaron a la jefa de la unidad, queremos volver a hacerlo porque siento que me siento preparado, pero me gustaría repetir la simulación para poder sentirme más preparado para poder atender a estos tipos de pacientes. Entonces, al final, a veces el burnout es por esta falta de herramientas y competencias que le podemos dar a los mismos profesionales. Excelente. O sea, de acuerdo, no siempre el incentivo debería ser monetario como tal. Y en sí hay técnicas para poder gestionar y llevar a cabo las simulaciones, sobre todo si ocurren en turnos como tú lo mencionas. Y les quiero preguntar ahora si es que ustedes consideran que el verdadero cuello de botella está en 1. Acceso a un centro de simulación. 2. Tener programas de entrenamiento certificados y efectivamente que demuestren que sirvan, ¿cierto? Validados. O 3. Acceso a la docencia. Docentes que estén en estos centros dando la docencia. Yo creo que la primera no. Es bueno tener centro de simulación porque podemos hacer, bueno, la simulación tiene varios tipos. O sea, podemos en el centro de simulación guardarlo solo para simulaciones de habilidades, por ejemplo, de baja fidelidad, zona 1, etc. Pero uno
puede ir a un box vacío, o sea, uno se organiza, hay un día que hay menos pacientes, está para simular, vamos y simulamos. Yo creo que el arranque de esta cultura, como dije anteriormente, cuesta, es difícil, hay que empujarla, y yo creo que el punto importante es tener el tercero que dijiste, el de los docentes. Nosotros tenemos un equipo de clínicos que son especialistas en simulación, tienen diplomado en simulación, tienen noción en docencia y motivan un poco a hacer estas cosas, a hacer este programa. Pero yo no me ataría de manos si es que mi institución no tiene un centro de simulación o no tengo el simulador más avanzado que necesite, porque a veces no solo es eso. Y si uno se pone a pensar, la simulación no puede durar más de 10 minutos el escenario en sí, 6, 7 minutos, no más que eso, porque lo importante viene después, que es el debriefing. Después, cuando uno conversa de lo que pasó, ahí es donde nacen las perlas, nace la mejora de por qué hiciste eso. No lo hice porque no sabía, lo hice porque, como dije, el sistema no estaba preparado para enfrentar una situación como crisis. Entonces yo creo que primero hay que ver como los objetivos, cuál es mi objetivo de simular. Claramente, si mi objetivo es, por ejemplo, ver ventilación mecánica, claramente mis costos tienen que estar asociados, no puedo inventar unas curvas, ¿cierto? Tengo que tener las curvas más fidedignas de un ventilador. Pero si mi objetivo es ver cómo mi equipo se mueve en el espacio, cómo se ordenan, cómo se distribuyen los roles, la verdad es que necesito el tiempo, alguien con ganas de poder guiar la simulación y el equipo disponible para poder hacerlo. Sí, a mí lo que me inquieta, y sobre todo con tantas personas de regiones, es cuál es la realidad, digamos, de hospitales de regiones, ya sea instituciones privadas o los hospitales públicos. Entonces, sería interesante, digamos, tener la opinión de alguien del público, cómo ve esto, o sea, qué es lo que me llevo, digamos, de vuelta. ¿Es posible implementarlo? Y en esa perspectiva yo creo que es bien importante tratar de generar estas instancias. Ojalá, yo me estoy imaginando, digamos, un equipo que pueda trabajar a lo largo de Chile con algunos recursos que se pueden implementar en forma remota. O sea, hay cosas que se pueden implementar en forma remota, obviamente no lo procedimental, pero sí alguna discusión de casos clínicos, situaciones, etcétera, o sea, maximizar todo lo que sea remoto, ¿ya? Primero. Segundo, contar con de repente un kit centralizado y que pueda ir migrando de región a región. Y eso necesariamente tiene que estar a cargo de una institución centralizada. Y ahí yo realmente veo mayores posibilidades con la sociedad científica que con las instancias gubernamentales, que sería lo ideal, ¿no? Si acaso nosotros logramos sensibilizar al gobierno en este momento y que se genere una instancia centralizada para que esto lo realice a lo largo de Chile, es fantástico. Pero yo creo que por ahí va la cosa. Muy interesante el punto. Mientras se podría preparar gente que tuviese interés en comentar esto desde el público, especialmente de regiones, los invitamos a conversar. Voy a dejar esta pregunta que tiene que ver con si el cuello de botella fuese el docente, ¿cuántas instancias tenemos para eventualmente hacer esta formación de docentes que tanto se necesita para expandir en regiones, por ejemplo, y tener gente capaz de hacer estos escenarios, capaz de llevar a cabo, incluso en un ambiente low cost? ¿Y cuán importante y relevante son las sociedades en esto? Yo creo que son fundamentales las sociedades que entregan cursos, que te invitan a congresos, etcétera, te hacen participar. Y también uno siempre está aprendiendo, o sea, nosotros en nuestro equipo siempre nos estamos reevaluando. Hacemos una evaluación primero de la satisfacción de la simulación, luego si se hubo un cambio de conducta o no, si llega al paciente el efecto, y después cómo nosotros estamos trabajando, o sea, nos estamos tomando bien los tiempos, estamos haciendo un buen debriefing, o sea, siempre hay una evaluación. Y si hay alguien interesado, lo incluimos al equipo y le damos las herramientas necesarias para que pueda realizarlo. Pero definitiva, como yo le cuento mi experiencia, pero en general son las sociedades las que hacen charlas de forma semanal,
O sea, si alguien, claro, es súper importante saber si alguien hace simulación o conoce la simulación en sus hospitales o clínicas para ver un poco la mirada desde la otra perspectiva. Pero para mí las sociedades son las que estandarizan un poco porque, claro, ahora la simulación está full tendencia y la idea es estandarizar también que todos lo hagamos de la misma forma. De acuerdo. Doctor Guajardo, entiendo que está con un micrófono. ¿Alguien? Ya, perdón. Sí, yo los quería llevar, soy Gladys Osorio, enfermera. Los voy a llevar un poquitito más atrás. Hace 30 años atrás, yo trabajaba en la Universidad del Biobío formando enfermeras fonoaudiólogos. Si puede acercarse un poquito más, mil disculpas. ¿Cómo? Si puede acercar un poquito más al micrófono. Ya. Ahí sí. En ese tiempo, cuando yo ingresé a la Universidad del Biobío, en la carrera de enfermería, ya se hacía simulación muy básica, como todos imaginarán, ¿cierto? Teníamos un par de simuladores, como unos 3 simuladores de las diferentes etapas, un adulto, un adolescente y un recién nacido. Bueno, posteriormente trabajamos harto con los estudiantes en eso, porque es que, a ver, yo creo que cuando se llega a la simulación en los hospitales es casi un poquitito tarde. La simulación debe partir en la universidad. Unos años después, nosotros generamos un proyecto, MESESUB, que se llaman, y en ese proyecto MESESUB involucramos, ¿cierto?, a otras universidades y como producto de este proyecto conseguimos recursos estatales para construir un centro de simulación clínica para que los estudiantes, tanto de enfermería, nutrición y fonoaudiología, tuvieran un lugar donde poder hacer sus preclínicas reales con los pacientes. Compramos, ¿cierto? Equipamos con un par de simuladores, con sala espejo, ¿ya? Y eso significó que los estudiantes tuvieron la oportunidad que antes de ir al paciente para poder otorgar una atención segura, pudiesen, ¿cierto?, ir con las competencias necesarias para enfrentar al enfermo. Así que yo creo que en regiones eso ya está funcionando. ¿Ya? Muy interesante esa postura, especialmente que vivió la experiencia y como tal me encantaría escuchar a gente de región. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, ya. Bueno, yo antes trabajaba en el Hospital de Santa Cruz. Bueno, y ahí existía la simulación de la ACV, más que nada por eso, por el tema de ver si se cumplía con la ventana terapéutica para verlo. Y en general también incluían imagenología por el hecho de tomar el escáner. Ellos tienen, bueno, en los hospitales públicos, no sé si todavía está, pero está lo del tele-ACV, que hay un médico neurólogo por videollamada en donde está guiando el tema. Y la verdad es que era súper bueno porque al menos nosotros de la parte de imagenología ya sabíamos qué teníamos que hacer. Nos llamaban antes y nos decían, va un código ACV, entonces uno ya sabía que había que abrir las puertas, que si había un paciente había que sacarlo, etcétera. Entonces, y también le servía al equipo clínico para saber en qué momento activarlo, cuándo no activarlo y qué hacer. Entonces, la verdad es que es una muy buena alternativa y la verdad es que no se necesitaban tantos recursos, solamente organizarse. ¿Cuál fue la principal limitante que ves hoy para repetir esto y que sea algo ya estructurado y formal en tu institución? O en esa, entiendo que ya no estás ahí, pero sí, no, ¿cuál era el límite que veías para que eso ocurra seriadamente? O sea, yo creo que al menos en el Hospital de Santa Cruz sí funcionaba por el hecho que estaban recién comenzando con el tema del código ACV y tenían muchas ganas de que esto funcionara realmente todos. Yo creo que todos estaban comprometidos con el tema
y también se daban esos tiempos de querer hacerlo. Hay muchas instituciones que yo encuentro que a veces uno lo hace solamente, pero no piensa que puede pasar algo malo y que no sé, la ventana terapéutica pase. Entonces yo creo que hay que a veces motivar más al equipo. Tenemos otra Sí, por experiencia. favor. Hola, buenos días. Agradecer la invitación. Yo voy a hablar desde un área que sé que estoy en minoría, porque se habla mucho del área hospitalaria. ¿Ya? Yo estuve muchos años en hospital y luego decidí cambiar a la atención primaria. Tuve que aprender casi de cero, soy enfermera, y me di cuenta de la alta complejidad, no desde el punto de vista clínico, biomédico, por las patologías o los procedimientos, sino que la atención primaria tiene su especialidad y complejidad, control sano, nada, todo de cero. Y al revés lo mismo, alguien de atención primaria que no ha pasado por hospital, obviamente tiene que aprender la complejidad del lugar. Entonces, en cuanto a la simulación clínica, nosotros también hacemos, obviamente no en un ventilador mecánico, y casi no nos llegan urgencias porque llegan si es que es en horario hábil y es muy raro que lleguen. Y por ende la necesidad de tener a los equipos preparados que normalmente no ven urgencias es tremendamente alta, porque al momento que llegue se imaginarán que sobre todo la inseguridad del equipo, llegan todos los médicos, todas las enfermeras, llegamos los más antiguos que tenemos más experiencia, y creo que ahí hay una brecha grande. Nosotros tratamos de hacer simulación con los típicos fantomas, con un que otro role-playing, pero obviamente creo que la mayor brecha, que es lo que has preguntado, tiene que ver con la docencia. Uno quizás con las universidades puede conseguir los insumos, pero lo que hacemos es muy desde la experiencia propia y el criterio muy personal de cada uno si tiene habilidades o no para hacer docencia, porque no es fácil enseñarle a un equipo y incentivarlo a hacer algo que habitualmente no hace. Y para terminar, más allá solo de los procedimientos clínicos en atención primaria, una parte muy importante es la agresión permanente de los pacientes hacia los funcionarios, lo que lleva a lo que ustedes hablaban de estrés, y tenemos que cuidar tanto a nuestros pacientes, pero también a nuestro personal. Entonces también se puede hacer simulación en el área más psicosocial de enfrentar situaciones complejas que no son necesariamente clínicas, complejas para el personal igual. Eso. Bueno, Eduardo, ¿algún comentario? No, mientras se prepara puedo también. Hay otra. No, es que quiero terminar, que muy buena gracias por la experiencia. Es muy sensato lo que dice, porque, claro, uno se puede pensar de que vamos a hacer simulaciones de emergencia solo en la urgencia o solo en el intensivo porque reciben pacientes, pero eso es lo que cambia a un equipo de alto rendimiento, a un equipo competente, cuando tú lo cambias de contexto y puede actuar de una forma correcta. Es decir, hacer simulaciones en una sala de emergencia, por ejemplo, una sala común, eso es algo también que hay que hacerlo porque hay que preparar al personal. O sea, hacer la simulación que dijo en un Cefam, en una atención primaria, es algo súper valioso, y me gustaría saber, porque me interesó, ¿qué fue lo que gatilló para querer decir hagamos simulación o role-playing o lo que sea, preparémonos para? ¿Quién fue o quién lo gatilló? A ver, desde el punto de vista clínico, la primera vez al inicio del Cefam, que tiene alrededor de 18 años, una tras otra llegaron varias urgencias, lo que no es lo habitual. Embarazada, puérpera, niño, me acuerdo clarito porque fueron todos. Y ahí dijimos, no, aquí tenemos que estar constantemente preparando al equipo para actuar ante una situación extrema como eso. Eso fue la primera parte. Y luego, ¿para qué andar con cosas? La acreditación. Ya el típico clave azul que nos exigen a todos, y así una serie de otras situaciones. En la parte de atención al paciente, dignidad al paciente, también el trato. Y ahí empezamos a hacer estos role-playing. ¿Qué pasa si yo estoy y tengo que enfrentar una familia complicada? ¿O qué pasa con la clave azul en nuestro caso? En el hospital van a llegar con el carro de paro. Aquí no, es chiquitito, entonces ¿qué nos conviene más?
llevar nosotros al paciente, y ahí fuimos viendo nuestra realidad, y de tanto en tanto las simulaciones de clave azul jamás las avisamos. Habemos 3 actores, no sé, la encargada de calidad, algún funcionario que tiene buenos, y la directora. Y de repente ha pasado, y pasó de hecho cuando recién echamos a andar el trabajo de calidad, que fue con bombos y platillos y con la superintendencia y todo, y esa fue nuestra primera simulación de clave azul, y la funcionaria desde temprano estaba diciendo que se sentía mal. Y fuimos preparando como anímicamente al equipo que ella no estaba bien, y de repente se desploma en la mitad de las presentaciones. Y funcionó súper bien porque lo hicimos pésimo. Muy bien. Y quedó grabado porque estábamos filmando el evento, entonces vimos todo lo que no había que hacer. Y digo que en ese sentido funcionó bien porque obviamente nos dimos cuenta de lo que nos faltaba, y eso es como lo más habitual. ¿Se escucha? Sí. Acá el servicio, por lo menos de Araucanía Sur, junto con la Universidad de la UFRO, hicieron un centro de simulación clínica y se han hecho cursos como de estos PAC, de estos locales donde hemos estado obligados a ir al centro de simulación, a hacer lo más básico, RCP avanzado, y se incluye un montón de otras cosas como agujas intraóseas, porque lamentablemente pasó que hace un par de años llegó un niño que estaba muy deshidratado, llevaba días con diarrea y la mamá no lo llevó antes, y obviamente que este niño no murió porque nadie pudo canalizar una vía, y nadie supo también, como médicos, los médicos van llegando muy nuevos a regiones y a las urgencias, nadie pudo colocarle una aguja intraósea. Entonces, a partir de eso ya es como una obligación, y se hizo este convenio súper bueno, y de hecho hacemos donaciones, sueros vencidos, porque la simulación es muy real. También es con vitrina espejo y todo, con fantoma, entonces es muy real, y se hace tanto como para pediátricos como y adultos. De acuerdo, ante una necesidad ocurre que emerge esa solución y la han podido seguir llevando a cabo. ¿Sí? ¿Otra pregunta, por favor? Sí, buenos días a todos. Yo soy de San Juan, Argentina. Trabajo en el Hospital Cabecera de San Juan, el Hospital Rawson, y justamente como la colega decía, de que muchas veces las simulaciones, en estos momentos en Argentina se está haciendo en el hospital simulaciones, pero es para los equipos de emergencias. Lo que es terapia, las UCI, las NEO, pero la verdad que estamos ahora, se está ampliando el hospital, y ahora sí va a haber, digamos, como un lugar mucho más específico para las simulaciones, pero escuchándola acá, la experta de hacer las simulaciones in situ, nosotras somos enfermeras del servicio de ginecología. Entonces es como que tenemos un consultorio de urgencias ginecológicas, que es el único consultorio de todo San Juan, donde recibimos de todo San Juan, inclusive de las provincias limítrofes, pacientes. Entonces nunca llega una urgencia, entonces es como que el equipo no está preparado. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que por ahí con los mismos profesionales, es decir, yo estoy en ginecología, o sea, es como que nunca va a pasar una urgencia. Entonces, por eso es como que no estamos preparados. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces ahora nos llegan pacientes embarazadas, descompensadas. Tuvimos el caso de una paciente que llegó con un paro cardiorrespiratorio, y la verdad que, bueno, fue muy crítico en ese momento. Es disparar para todos lados, correr, llamar a la UCO que tenemos enfrente, pero de aquí que viene la UCO, todo es todo un estrés que se pasa. Entonces ahora nosotras estamos elaborando un código rojo de ginecología, donde ya estamos haciendo un flujograma, preparando la gente, preparando el equipo, porque en realidad es lo que pasa. ¿Sí? Es como que no es tan usual, y cuando llega el momento, ahí no sabemos los roles. Por eso es tan importante lo que usted dijo,
de preparar el equipo in situ y que cada uno sepa el rol que tiene que desempeñar. Justamente es eso, para la seguridad del paciente y para la seguridad del cuidador también, que somos nosotros, porque es mucho estrés cuando hay una emergencia. Así que bueno, ese es el aporte. La verdad que está muy interesante, me ha encantado. Nos llevamos muchísimos aportes para Argentina, porque la verdad que la seguridad del paciente, yo desde mi experiencia he comprendido que siempre hemos tenido como que es la caída del paciente o las úlceras por presión. Pero en realidad es todo, es desde que el paciente entra al hospital hasta que sale, e inclusive más con algunos pacientes que hacemos la continuidad del tratamiento. Entonces la seguridad del paciente es todo. Así que eso, gracias. Cortito, va a ser esto que me dice el doctor. Más que nada, con un poco lo que estaba hablando ayer la compañera de APS. Yo también soy de APS de una ciudad de Rancagua, que es de región. Y quizás estas instancias, como decías tú, de que podamos conversar sobre simulaciones, va a motivar a los equipos. En mi experiencia, siempre la APS es el pariente pobre de la salud en nuestro país. Estos 2 días se ha hablado mucho de la APS, de la importancia que tiene, pero en la realidad no llegan recursos, no hay nada. Claramente APS no tiene ningún centro de simulación de nada, creo yo, en ninguna parte del país. Sin embargo, desde la vocación, que habitualmente es lo que mueve al APS, se han hecho cosas como el tema de la clave azul, quizás naciendo desde la acreditación, aunque en realidad no nos piden que evaluemos la clave azul, pero yo creo que todos nos conseguimos fantoma, ni siquiera fantoma entero, medio fantoma, una cabeza con un tórax, sin brazos, sin piernas, sin nada. Y nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es lo mismo, no avisamos, sabemos 3 personas y llegamos a una sala de espera y tiramos el fantoma y empezamos a gritar clave azul, y la primera vez era como, pero actúe. Y la primera vez fue así y después ya, cada cierto tiempo, en distintos lugares del CESFAM, sabían que tenían que actuar, se filmaba, se grababa, y esto mismo lo usábamos para presentarlo en reuniones de sector, por ejemplo, porque no podíamos acceder a que todos tuvieran esta oportunidad de simular una emergencia vital. Entonces, también se hacen cosas desde la motivación, pero tenemos que tener estos conversatorios para poder reforzar la importancia que tiene. Lo otro que hemos hecho es apoyarnos, por ejemplo, con los consejos de desarrollo local, la comunidad, que nosotros en APS trabajamos harto con la comunidad, y hemos hecho paciente incógnito. ¿Ya? Entonces, para cosas tan simples que para APS a lo mejor para atención cerrada no sirve, pero por ejemplo, que llegue un paciente y que necesite, muy enojado, por ejemplo, para hacer un reclamo. Ok, estamos preparados para atender a este paciente, para acogerlo. Un paciente, por ejemplo, que no sabe cómo el tema de la farmacia, y la gente de la comunidad, del Consejo de Desarrollo Local también nos ha ayudado. Y quizás quería decirlo para ver si también se puede tomar como alguna experiencia que pueda servir. No, muchas gracias. Solo para ir finalizando, quería pedirle a Javier, a Juan Eduardo, palabras para que se pueda hallar nuestra audiencia. Entiendo, hay una última pregunta, doctor Guajardo, por allá. ¿Sí? Aquí. Bueno, gracias. Un aspecto que yo no escuché, pero probablemente está dentro de su vivencia y su experiencia, es la simulación en el ámbito quirúrgico, en el centro anestésico, y nosotros particularmente en el tema de las endoscopías. Tuvimos un caso centinela que fue lo que disparó la necesidad de darle impulso a la simulación en endoscopías. Fundamentalmente, yo creo que lo que me llevo es la fortaleza que ustedes tienen en posicionar a la simulación en la formación de grado y en la de posgrado, ¿no? O sea, yo creo que irá el tiempo decantando qué es aquello que tiene que ser en la formación de grado y aquello que tiene que estar en la especialización. No podemos seguir pensando que los aprendizajes se hacen directamente con el paciente. Esto, o sea, tenemos que tener paradigmas. A eso quería llegar yo, paradigmas. Y lo último es un camino por el que también estoy trabajando, es sumar, lo dijo alguien en esta reunión, la experiencia no solo de la formación hacia el paciente, sino también desde el profesional. ¿Por qué?
porque la ergonomía está aportando a nosotros también una serie de recursos para que la habilidad mejore, pero tenemos que incorporarla. O sea, tenemos desafíos futuros muy importantes. Muy de acuerdo con usted. Creo que la simulación, como vemos en el auditorio y por toda la manifestación que se ha dado a nivel de preguntas y comentarios, hay una necesidad tremenda por tener simulación. El concepto debería profesionalizarse aún más. Creo que la docencia está en alguna etapa de la formación como un poco desapercibida y no profesionalizada, y eso significa que debemos formar docentes profesionalmente. Es raro, por ejemplo, que en industrias, de nuevo, solo por dar ejemplos, pero en el fútbol uno no tiene a el jugador de fútbol profesional viniendo a darle docencia para el workshop a los de las divisiones inferiores. O sea, uno no tiene a Messi enseñándole a alguien del Miami International cuando están aprendiendo. ¿Quién tiene? A un entrenador. Esa persona se capacitó en formar, sabe dar retroalimentación, sabe qué decirle a esa persona que está en ese nivel de formación técnica y la sabe llegar hacia el siguiente nivel, que tampoco es la profesional, es la división que le toca después. Probablemente esa persona ni siquiera es jugador de fútbol. Suelen ser preparadores físicos, kinesiólogos, deportistas. Bueno, como concepto, esas personas son profesionales docentes. Nosotros en la salud lo hacemos, como se estaba diciendo por muchos lados, con vocación, buena onda, low cost. Y quien sufre las consecuencias de la preparación siempre van a ser nuestros pacientes. Entonces, es nuestro deber poder empezar a instaurar horizontes en donde esto sea un mínimo de exigencia y ojalá se lleve lo más profesionalmente posible. Me gustaría pedirle a nuestros invitados las últimas palabras para un cierre antes de irnos a un hermoso almuerzo, me dijo el doctor Guajardo. Sí, muchas gracias por la experiencia. Contar la experiencia nos ayuda a todos a ver cómo es la visión de todo. Me gustaría que todos se fueran no pensando en voy a poner un centro de simulación, porque es costoso tener un centro de simulación. Yo creo que hay que ir en la preparación del equipo. Eso quiero que se queden, que vamos a prepararnos para. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En el mismo lugar donde trabajamos, donde pueden estar todas las amenazas latentes que puedan llegar después al paciente. Yo feliz de poder ayudarlos. Si tienen una idea, yo los puedo aconsejar. Si se dan las cosas, podemos ir, ver cómo lo hacemos. Es algo que también nosotros hacemos mucho, trabajar en conjunto, así que si es que necesitan ayuda, yo les puedo dejar mis contactos, feliz de poder orientarlos y contarles un poco la experiencia de cómo lo hemos hecho nosotros y que ustedes me cuenten la suya, porque a mí me encanta conocer experiencias. Gracias. Bueno, además de agradecer la instancia de poder compartir con ustedes, creo que ha sido un momento muy interesante, muy enriquecedor, espero para todas las personas que están acá. Yo además me alegro de que yo hablé de ventilación en simulación, o sea, simulación en ventilación mecánica, pero ustedes se dan cuenta que la simulación se aplica a todos los ámbitos. Aquí se habló de la atención primaria, se está hablando de ginecología, se está hablando de cirugía. O sea, en toda la salud y una vez más pensando en la seguridad del paciente, se aplica la simulación. Recursos, más que recursos, o sea, yo creo que el recurso más importante es el ingenio, ¿ya? O sea, ¿cómo puedo simular las situaciones que habitualmente hago? Entonces, yo creo que la invitación es decir, bueno, ¿qué es lo que debemos realizar? ¿Para qué está y debe estar capacitada, digamos, mi unidad clínica? ¿Qué es lo que se espera de nosotros? Y ahí la recomendación, pongámonos siempre en el peor escenario, como también se ha mencionado. Lo que yo les decía, caída libre, máscaras de oxígeno que cayeron, ¿ya? Si estamos preparados para lo peor, estamos preparados para todo. Y ahí yo creo que también hay un común denominador en donde se basa en el desarrollo o la optimización de los manuales de procedimiento, o sea, tener todo, idealmente todo, con procedimientos claramente desarrollados, la estandarización, apuntar a que todo el mundo haga exactamente lo mismo, y finalmente la certificación,
que eso lo pueden dar las mismas instituciones. Oye, aunque sea un papelito que sea firmado con un timbrecito, con un sticker, pero que la persona sepa, digamos, que ha cumplido con un proceso de capacitación que de alguna manera está siendo reconocido, digamos, por el sistema. Así que eso, y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y además, solo unas palabras finales también de decir que no están solos. Como pueden darse cuenta, los problemas son bien comunes. Somos malos en comunicarlos quizás y por eso no tenemos esta empatía de juntarnos y entender y hablar de cómo lo lidiamos el día a día cada uno de nosotros. Pero como dijo Javiera, desde ya todos espero aprovechen las instancias de networking que genera este congreso y aprovechen las instancias hoy en día con redes sociales, escribirle a quien sea. A mí me pueden escribir cuando quieran para ver si tienen dudas, problemas y los resolvemos entre todos. Es una comunidad que solo va a ir creciendo en el tiempo. Hace unos 20 años probablemente habrían 10 personas en la sala y ahora tenemos la gran gracia de que está casi llena, así que felicitaciones a todos ustedes. Y de nuevo les damos el pase entonces a que vamos en este 10º Congreso de Seguridad del Paciente a generar un recreo ahora. Aprovechen de conocerse entre todos, no se queden siempre en los típicos núcleos donde ustedes ya son amigos, júntense en otras mesas de almuerzo y pregúntense en qué necesidades están y cómo las están resolviendo. Muchas gracias por el tiempo.